En el olfato.com abrimos este espacio para la democracia, para que ustedes puedan escuchar las propuestas de los diferentes candidatos a las elecciones legislativas que se avecinan. Nuestro invitado es Gentil Gómez, fue alcalde de Melgar, fue diputado, fue concejal de su municipio de Melgar, es un dirigente agrícola, es un cafetero y está buscando llegar a la Cámara de Representantes a través del Partido Liberal. Le voy a preguntar inicialmente, ¿cómo logró estar usted en una lista de un partido como el Liberal, dominado por un hombre como Mauricio Jaramillo, que muchos han dicho que tiene un perrero para manejar su grupo político? ¿Cómo logra usted meterse en un grupo donde dan tanto garrote y usted siendo una persona que siempre ha sido independiente en la política? Bueno, primero que todo, yo soy un hombre liberal, de pensamiento, de palabra y de obra. Yo no soy jaramillista, tampoco antijaramillista. El perrero lo reconozco en el potrero para arriar las vacas, no para hacer política. Y yo ingresé a un partido que es el partido que ha llevado en la historia de Colombia las ideas de la libertad, de la justicia social, de la reivindicación del derecho a ser libres y a vivir y a aferrarnos a la tierra, quienes creemos en la economía agropecuaria. El Partido Liberal es el partido del reconocimiento de la mujer, de las minorías, es el partido de las libertades, es el partido donde podemos expresarnos libremente, desarrollarnos libremente. El partido de las grandes transformaciones sociales en Colombia, y pienso que con el respeto debido, cualquier organización política frente a la grandeza del liberalismo pues es una más. Pero muchos piensan que usted, que Camilo Delgado están de relleno, porque la que sería representante sería Olga Beatriz González, que cuenta con el apoyo de Mauricio Jaramillo. Vuelvo y repito, el liberalismo tolimense es mucho más que el tradicionalmente conocido jaramillismo, que es un movimiento político liberal con una amplia trayectoria, la cual reconozco y respeto. Pero nosotros estamos construyendo, para efectos de nuestra propuesta como candidato a la Cámara, estamos construyendo un proceso al interior del liberalismo y pretendemos coexistir con las demás fuerzas que han estado tradicionalmente en liberalismo, y pretendemos contribuir todos a la grandeza del partido. Internamente sí, seguramente hay diferencias como las hay en todos los partidos, pero pues eso no nos puede impedir presentarle al Tolima, dentro de la ideología liberal, una nueva propuesta. ¿Cuál es su propuesta y cuál es su foco electoral? Nosotros nos presentamos por la circunscripción departamental a la Cámara de Representantes, entiéndase desde el punto de vista de la acción integral de un departamento. Tenemos un enfoque programático que sustentar en nuestra agenda legislativa y en nuestro trabajo en el Congreso, bien sea desde el control político, la iniciativa legislativa y de la capacidad que tenemos de articular procesos de desarrollo territorial. Lo primero que concebimos como base fundamental de nuestra acción tiene que ver con el próximo plan de desarrollo, donde se deben integrar una serie de acciones administrativas de criterio integral hacia el fortalecimiento del sector primario de la economía. Me refiero al campo colombiano y en especial al campo tolimense, que es de una amplia vocación agropecuaria. Ese desarrollo rural integral tiene que ver con todo el apunte institucional y presupuestal, por supuesto, hacia los territorios productores de alimentos, en la forma de dinamizar este sector de la economía para a partir de ahí generar una cadena productiva y una cadena de desarrollo continuo de manera integral. Quiere decir vías, sobre todo, que es un gran factor de falta de competitividad de los sectores agrarios. Tiene que ver con acceso oportuno al crédito, que es un tema hoy complejo en Colombia y pues particularmente en el Tolima. Tiene que ver con acceso a los servicios sociales que el sector agropecuario y el sector campesino tolimense siempre le llegan de últimas. Tiene que ver con la garantía de compra y precio justo de sus productos. Tiene que ver con una política de Estado en Colombia que nos garantice el control al mercado de los agroinsumos e invertir en ciencia y tecnología para mantener soberanía en esa producción, porque estamos dependiendo totalmente del exterior y de ahí buena parte del aumento de esos insumos. Tiene que ver con la protección de fronteras por la invasión del contrabando, que la sufrimos los arroceros, los cafeteros, la sufrimos los del maíz, porque cuando no nos entra por los tratados de libre comercio, nos entra por contrabando y eso afecta a nuestra producción. El Tolima ha avanzado en muchas formas de diversidad de cultivos, en toda su geografía, en el plan, en la cordillera, somos ampliamente productores de alimentos en condiciones de total adversidad de las vías, de la comercialización, y a pesar de eso competimos. ¿Cómo será con un apoyo
concentrado en una visión integral de desarrollo, planificado al corto, mediano y largo plazo para poder evaluar efectos y hacer circunstancias. Es decir, cómo llegar al territorio para arreglar el tema de vías. Su principal plan de acción de llegar a la Cámara es trabajar en el tema del campesino, de la producción agropecuaria. Por supuesto, es el primer sector de la economía, el sector primario de la economía. A partir de que se dinamice, eso automáticamente genera un efecto en todos los demás sectores de la economía. Y por supuesto que la dinamiza, generando empleo, generando productividad. Eso es fundamental. Desarrolla otra actividad que es muy importante y que hoy el Tolima se está fortaleciendo, que es el turismo, porque podemos acceder a los territorios, en el agroturismo, en el ecoturismo, en el turismo histórico. Vea usted que el Tolima tiene una serie de oportunidades en sus territorios rurales que no hemos explotado de manera adecuada. El conflicto. Y la consolidación de la paz nos tiene que traer que podamos volver a esos territorios. Pero hoy en las regiones del suroriente del Tolima hay paz, pero no hay vías. Entonces, quien produce no puede vender, quien produce no puede competir, quien oferta un destino turístico, ¿cómo lleva a sus visitantes? Entonces, esa reforma rural integral nos tiene que dinamizar la economía y tiene que ser un eje transversal de desarrollo que integre los demás sectores de la economía. Eso es una visión que tiene que concentrarse en el próximo plan de desarrollo. Ahora, esos tratados de libre comercio, todo el mundo dice que son intocables, que son irrevisables. Eso es un tratado, un contrato, que se puede replantear por razones de fuerza mayor, de caso fortuito. El pacta sunt servanda, que es un principio de derecho internacional, dice que los pactos son para cumplirlos, pero cuando usted no puede cumplir, cuando estamos en una situación adversa como los efectos de la pandemia, cuando la nación se ha venido estancando por su falta de desarrollo y productividad en sus territorios, pues hay que replantearse. Es que la pandemia nos enseñó que la salud y la comida son lo más importante. Son lo más importante. El Tolima tiene aplazados sus macroproyectos de desarrollo agropecuario en el plan. El triángulo de Tolima, tantos años esperado, esta es la hora casi que 20 años. No entra en funcionamiento pleno. Y falta implementarlo y ampliarlo y llevar a los territorios beneficiados esa infraestructura para habilitar suelos, para cultivar, para sembrar comida. Natagaima y esa zona de ese sur está esperando uso golondrinas para complementar ese gran núcleo de producción. Distritos de riego, para los que no saben. Estamos hablando de los distritos de riego. Estamos hablando del uso adecuado de los recursos naturales en agricultura. Eso es un tema fundamental que tiene que ir en ese proceso de desarrollo rural integral. Cómo el Estado tiene que apropiarse del manejo de sus cuencas hidrográficas y de sus páramos, no solamente desde el punto de vista de la apariencia institucional, sino de la esencia. La realidad de los territorios es que los bosques se están extinguiendo, de que las aguas se están perdiendo, se están contaminando y se están mal utilizando. Y eso tiene que obedecer a una política pública integral verdadera del Estado. Entonces, dése cuenta usted que son muchos elementos que concurren a ese proceso de reforma rural integral. Y eso se ve reflejado en las ciudades, porque el gran problema estructural, el gran problema social de las ciudades también ha sido esa migración del campo a la ciudad. Y eso nos genera deficiencias en las ciudades de infraestructura de servicios públicos, como pasa en Ibagué, infraestructura de transporte deficiente, como pasa en Ibagué. ¿Por qué? Porque la población históricamente se fue concentrando en las ciudades porque dicen que en el campo no hay futuro, que en el campo no se puede construir un proyecto de vida. Y esa integralidad también tiene que ver con la educación y con la formación integral del ser y con las herramientas que esos nuevos integrantes de la sociedad deben tener para integrarse al sistema productivo. Me refiero a la juventud, que no es un problema, sino es parte fundamental de la solución, y que no son el futuro, sino una esperanza en el presente que debemos ir preparando y dándole las garantías. Eso es una visión integral que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, pero también con lo estructural. Lo escucho y lo veo claro en sus propuestas, en la necesidad de trabajar por el campo, la producción de alimentos, la recuperación de vías, el turismo, que para nadie es un secreto que es una muy importante apuesta. Pero, ¿qué hacer con las propuestas para que la gente vote por propuestas y no por el político que va a llegar con plata en la campaña? Porque eso es lo que todo el mundo escucha, que los políticos que quieren ganar con ideas, pues de los pocos que quedan en el Congreso o que hace política así de Robledo, de resto, las maquinarias. ¿Usted cómo hace para manejar ese tema? Bueno, yo he desarrollado una experiencia en la vida pública, como usted lo advirtió al inicio de esta entrevista, y durante todos esos procesos lo que menos la población de donde provengo y la región donde he hecho mi acción política me ha pedido es plata, me han pedido es acciones.
me han pedido compromiso, me han pedido trabajo de una u otra forma. Entiendo que en un país centralista como Colombia, con un criterio unitario de las políticas públicas desde el principio de que desde Bogotá se irrigan, hay que generar toda una serie de acciones que lleven a los territorios en un verdadero criterio de descentralización, no solamente de los problemas que los trasladan a los municipios y departamentos, sino de los recursos para mitigarlos. El Tolima y Colombia ya han experimentado esas formas. Y otra de las situaciones a concluir en esta crisis es que definitivamente las formas tradicionales de política no operaron ni están operando y no dieron respuesta oportuna a las necesidades de sus gobernados, de sus representados. Quiere decir que tenemos la esperanza que el pueblo se apreste a una nueva forma de hacer política, por lo menos intente renovar sus instituciones. Pero pues la única forma es hablándole claro a la gente, apelando a la conciencia racional de la gente, a que haga un análisis verdadero de su situación y evalúe la forma en que ha elegido sus dignatarios. Las personas que me conocen y las que me están conociendo entenderán que yo ante todo soy un hombre con un profundo arraigo y conocimiento de mi territorio tolimense y que lo interpreto. Yo dije que usted fue diputado, que fue alcalde, que fue concejal, pero antes de eso, ¿usted qué era? ¿Usted cómo arrancó? Pues yo empecé a hacer política desde muy joven. De hecho, mi primer voto fue por mí mismo. No, pero usted estudió en el colegio, en Melgar, ¿o en dónde? Yo terminé mi bachillerato en Melgar, la primaria la empecé por allá en una veredita que llama Potrero Díaz en Cunday, de donde es parte fundamental de mis ancestros. ¿Usted de dónde? ¿Cunday, de Villarrica o de Melgar? Dice un amigo, todos se pelean mi nacionalidad, pero ninguno me quiere recibir. Yo me formé en Melgar, todo el tiempo, y mis orígenes son entre Cunday y Villarrica, en una zona limítrofe ahí, entre los Alpes y Potrero Díaz. Era una zona ahí donde nazco en un territorio, pero me crio en el otro por la vecindad, y la gente de esa zona, todos nos creemos paisanos, y así seamos de municipios distintos, porque es una zona limítrofe, es toda una dinámica, porque Villarrica la segregaron de Cunday. Entonces yo nazco en esa región de los Alpes, en esa influencia que existe ahí, en esa integralidad de desarrollo, de historias, de conflictos y de cosas, pero por sobre todo de mucho trabajo, ¿no? La gente allí vive muy esperanzada y trabaja mucho. Esa es la región de mis orígenes. Mis ancestros son icononzunos. Llegué a Melgar, adolescente, con mis padres a trabajar a la plaza de mercado, que también la hacíamos en la plaza de Villarrica. ¿Qué hacía en la plaza? Trabajar. Era cotero, era comerciante, organicé muy joven una pequeña empresa de distribución de productos alimenticios con mi familia. Eso nos permitió en muchos años y aún ser proveedores, de competir con el mercado, de vender y también producir. ¿De qué comida? Productos agropecuarios. Toda la vida hemos sido agricultores y nuestras vaquitas. ¿Y después de la plaza qué hizo? Después de cotero, después... No, me fui preparando, fui al colegio, terminé mi bachillerato, me lanzo al Consejo de Melgar, inicio en la política. Desde muy joven era activista estudiantil, fui personero, y por allá en el año 2003 fue mi último año en la plaza. Recuerdo que mi último día en la plaza de mercado de Melgar como comerciante fue el 31 de diciembre del año 2003, y lo recuerdo especialmente porque nosotros preparábamos todo un mercado de uvas y manzanas para la tradición del 31, uvas verdes, y esa fue la última vez que acompañé en el negocio nuestro familiar a mi mamá, porque el 2 de enero ya me venía para Ibagué a posicionarme como diputado, y ahí empezó mi vida política en la región. Digamos que esa fue la forma. ¿Quién era el gobernador, Barreto? Jorge García. Jorge García era para nosotros pues, nuestra esperanza en el oriente del Tolima. Acuérdense que su periodo fue interrumpido, y yo fui diputado, no lo esperábamos en la región porque fue una apuesta dura, compleja. ¿Cuántos votos sacó ese? Era una utopía, no recuerdo cuántos, pero fue más de uno, decía papá. No recuerdo cuántos votos. Lo que sí recuerdo es que fui diputado e hicimos un esfuerzo enorme por nuestra región. Algunas cosas se lograron, otras no, pero siempre hemos tenido nuestra vigencia política. Melgar nos albergó como alberga a muchos ciudadanos. ¿Y después fue candidato a alcaldía? Después de 2 periodos de diputado fui alcalde de Melgar. Fui alcalde de Melgar, también en situaciones complejas de adversidad, porque no me aceptaba la clase política de Melgar, pero bueno, al final terminamos construyendo una propuesta y se sumaron a ella distintos sectores que nos dieron la posibilidad y el honor de gobernar a una ciudad que ha sido muy generosa con nosotros y con muchos ciudadanos del Tolima y de Colombia, y en la cual se puede construir un proyecto de vida en medio de seguramente las adversidades, pero siempre trabajando. Pues Gentil Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en El Olfato.
A ustedes muchas gracias por este espacio, a los tolimenses decirles que lo que el país necesita en la nueva concesión de desarrollo es fortalecer su campo, fortalecer su productividad primaria en este sector tan importante y a partir de ahí toda una cadena no solamente de producción sino de bienestar social de sus habitantes. Nuestra propuesta no se aleja de la dinámica propia de las ciudades, para nada. Lo que pretende es complementar esa demanda creciente de las ciudades de bienes y servicios que solo se producen en el campo. Nuestra propuesta es integral en el sentido de que contribuye desde esa visión a la salud, a la educación, al bienestar y al concepto fundamental de Estado Social de Derecho en Colombia. Nuestra intención es contribuir con nuestro ideario, contribuir con nuestra acción a la formulación de las grandes reformas que el país necesita en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia y en materia de descentralización administrativa. Un país centralizado en sus decisiones y en sus recursos, que solo traslade responsabilidad a sus territorios, es un país que no crece. Un país que cuando negocia tratados de libre comercio no revisa primero en el territorio cuáles van a ser sus efectos, es un país que estanca su producción y que pone en riesgo a su población y, repito, a su sector primario de producción económica. Un país que no reforma un sistema tan injusto como el sistema de salud, que es más un sistema de negocio que de un derecho fundamental, es un país que con indiferencia mata a las personas, un país que no fortalece sus políticas públicas para proteger su niñez y para proteger sus adultos mayores, pues está asesinando su esperanza y también su experiencia y sus principios y sus valores. Por eso hablo de un ejercicio integral de desarrollo en el territorio que quiero fomentar desde la Cámara de Representantes a nombre de este departamento del Tolima. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, por escucharnos en esta entrevista. Quienes se la hayan perdido pueden reproducirla después en nuestro podcast delolfato.com, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad.